Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este estudio bíblico. Estamos con el libro de Génesis. Hoy día sábado, igual, seguimos continuando con estos estudios sistemáticos y vamos a continuar con la vida de José. Así que hoy vamos a ver los capítulos que continúan. Ya habíamos visto José, que veíamos la diligencia de José. Habíamos visto cómo había estado José, eh, cómo había estado sirviendo diligentemente. Marce, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Tenemos a un José que está sirviendo de una manera diligente. Estamos teniendo a un José que estuvo, primero, ya servía con el padre. José era un varón que, qué bueno, Marce, qué bueno. Vamos a continuar con este libro, vamos a ver hasta dónde llegamos. Por ahí un capítulo o dos vamos a ver hoy, así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta la lectura. Bueno, me cansé, estuve pintando, me cansé. Bueno, eh, José, habíamos visto el servicio de José. Ese era el enfoque de ver cómo José pasa de ser odiado por sus hermanos, pero él igual aún servía a su padre. Los hermanos no trabajaban y él podría sumarse con los 11 hermanos y decir, bueno, yo también soy vago, yo también soy holgazán, pero no, servía igual. Era obediente al padre, estaba bajo sujeción, respetaba, honraba a su papá, incluso honraba a sus hermanos. Entonces vemos que tenía un carácter. Los hermanos lo odiaban, estaban celosos por el favoritismo del padre también, en simples maneras. No era todo, porque había mucha maldad en los hijos que, que a veces salen así. Entonces vemos que José lo tiran a un pozo. Vemos que José en el pozo era la primera prueba que tenía. Luego lo sacan del pozo y lo venden, lo llevan a Egipto y lo compra un hombre llamado Potifar. Este hombre, Cristo sin fronteras, ¿cómo andás? Bendiciones. Qué bien que están ahí todos presentes, los de grupo ya. Entonces, bueno, veíamos que José estaba en el pozo, sale del pozo, el Señor lo pone en lo que es Egipto. Guille querido, se escucha y se ve bien. Ahí está, perfecto. Bueno, menos mal porque hay veces que sale un poco mal algo y, y bueno, bien, Guille, ahí atento. Oído de músico tiene Guille. Ya ve si sale todo bien o el oído agudo. Bueno, buenísimo. Estamos viendo que ayer habíamos visto José, diligente. Diligente es un hombre responsable, es un hombre que tiene una responsabilidad y la cumple. Es un hombre ordenado. La diligencia habla de una persona ordenada y cuesta. Y el Señor nos está corrigiendo los pasos. Cuando el Señor nos dice, vuélvanse de sus caminos, es esto, que nos va guiando, nos va diciendo, José era un hombre diligente, ustedes tienen que ser diligentes. Ah, no, está muy bonita la palabra, pero eso no se aplica en mi vida. Eso yo solamente tomo las bendiciones y lo bonito de Dios, pero no, es para corregir nuestros pasos. Entonces, yo sé que estos son procesos. Hay personas que por ahí están débiles, están mal, pero sí van escuchando la palabra y van guardando los preceptos. Van guardando en su corazón, sí, yo quiero un día de mañana, yo me quiero levantar temprano, ser el primero en llegar al trabajo, trabajar y darle cuentas a Dios y no a mi jefe, ser una persona que pueda servir en la sociedad en que me haya tocado vivir y tenerlo como una meta, como un objetivo. Obviamente que de la noche a la mañana no vamos a cambiar, porque este es un proceso donde cada vez me esfuerzo más, cada vez más, cada vez más, y cuando miro para atrás digo, wow, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo avancé? Entonces, lo que nos habló el Señor fue acerca de lo que es el servicio. José se va a Egipto, ya habíamos visto que con el padre servía. Servía al padre, cuidaba las ovejas de su padre, sus hermanos eran holgazanes, a él poco le importó, no es que dijo, bueno, yo me voy con mis hermanos y hacemos lo mismo, no, 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 él hizo la diferencia. En la casa de Potifar habían miles de criados, miles de esclavos que tenía a cargo, pero él hacía diferencia. ¿Por qué hacía la diferencia José? Porque era el ungido de Jehová,
porque había un fuego en sus ojos, porque echaba demonios con su poder. No, porque tenía buen testimonio, tenía buen semblante. ¿Qué significa el buen semblante? Una persona agradable, charlable, una persona que, charlable, no sé si existe esa palabra. Laurita, ¿cómo andás? Bendiciones. Bienvenida ya es del grupo, así que ya estamos arrancando. Eh, José tenía buen semblante. ¿Qué es buen semblante? Buen ánimo. Una persona que siempre da gusto hablar. ¿Nunca les pasó que se juntan a hablar? Mario querido, Mario de Córdoba, ¿cómo andás? No llegué a ver el video que me pasaste hoy. Estuve todo el día pintando, así que después cuando esté un poquito más tranquilo veo todo lo que me mandaste. Encima que hace rato que no hago nada. Hablando de diligencia, estoy cansado porque pinté un poquito, estuvimos con René pintando, pero diligencia. Por eso vemos que nos miramos y decimos, wow, no soy diligente, soy más bien negligente. Pero bueno, lo importante por lo menos es reconocerlo. Por lo menos decir, bueno, yo tengo que ordenar mi vida. No puede ser que llegue a todos lados tarde. No puede ser. No, mi casa. Estuvimos pintando una habitación y estuvimos pintando un poquito para hacer lugar y estábamos acá ordenando un poco lo que es el estudio y todo esto. Pero a lo que vamos es que 120 días, no sé cuánto vamos de cuarentena, que lo único que hice fue agarrar el control remoto y cambiar de canal. Es el trabajo más pesado que hice. Por eso tenemos que decir, bueno, no somos ejemplo. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, en la cuarentena dormimos a cualquier hora, yo hablo por mí, dormimos a cualquier hora, comemos mal, nos acostamos tarde, llegan las 12 de la noche y no tenemos sueño. Claro, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Yo llegaba a las 10 de la noche a mi casa y quería dormir y dormía como un oso hasta las 7 de la mañana que me iba a trabajar de nuevo. Y ese era mi sistema. Pero ahora llegan las 12 de la noche y no tengo sueño, claro, porque no hacemos actividad física, no salimos, no caminamos, no utilizamos el intelecto, no trabajamos, no usamos las manos. Entonces, hay un desequilibrio en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que volver a esto. Está bien, bueno, despertarnos a cualquier hora. Yo me despierto a cualquier hora, a veces me acuesto a cualquier hora, comemos a cualquier hora. Pero por un lado está bien, porque decimos, bueno, toda la vida trabajando y cuando podemos descansar, cuando podemos dormir, lo hacemos y hasta como... Pero llega un momento que tenemos que decir, no, señor, me voy a empezar a acostar más temprano, voy a hacer el esfuerzo, voy a tratar de dormir más temprano, levantarme más temprano, hacer los quehaceres, lo que tengamos que hacer, la responsabilidad que tenemos. Obviamente que todos tenemos responsabilidad, la casa no se cuida sola, el estudiar, el orar. Ahora que tengo más tiempo, ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Le estamos dando horas de estudio? ¿Le estamos dando horas de oración? ¿Le estamos dando horas de alabanza? ¿Horas meditando la palabra? Muchas veces siempre el Señor nos trata en el silencio incluso. ¿Alguna vez apagamos la televisión? ¿Alguna vez apagamos el celular? Me senté y me quedé meditando en el Señor, pensando nada más, ¿de dónde me sacó? ¿Qué querrá de mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Y el Señor trata en el silencio con nosotros. Entonces, se acortaron mis músculos, exactamente, Laurita. Bueno, entonces, vemos que José no era como yo, que se levantaba a las 12, una. José se levantaba temprano. Es más, habían muchos esclavos que habían ahí que seguramente que sí eran como yo, que se levantaban a cualquier hora. Así es como debemos predicar. ¿Se entiende? Porque muchas veces el hombre se pone como ejemplo cuando no es ejemplo de nada. Porque yo estaba derrotado, estaba caído, y vino el Señor y me levantó y escuché su voz y tuve que ir para allá. Y todo se centra en uno. Y no podemos estar contando nuestras historias. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a exagerar. Siempre estamos tendiendo a ocultar las cosas vergonzosas. Siempre tenemos tendencia a exaltarnos, a ensalzarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando ustedes escuchen un pastor que está hablando de sus testimonios, que estuvo hablando con los ángeles, que voló y esas cosas, no le escuchen. Escúchenlo para ver hasta dónde llegan los delirantes. Pero tengan en cuenta que el hombre no es ejemplo de nada. Y si nos ponemos a hablar de nosotros, es como decimos, me levanto a las 12, no soy ejemplo de nada, tengo que ser como José. Ahí sería un poquito más lógico el dar un testimonio. Bueno, entonces José se levantaba temprano, Potifar le dejó todo a cargo de él.
¿Y cómo puede ser que le deje a cargo toda su casa? Vemos que cambia de cultura, se va a un lugar extraño, sin sus padres, sin su familia, en un lugar con 17 años, y él hizo todo bien. Lo que daba era confianza. Vemos que José, él tenía eh, un semblante lindo, un lindo carácter. ¿Tenemos un lindo carácter? Y bueno, yo me gustaría que me vengan a golpear la puerta a las 9 de la madrugada y van a ver mi semblante, que seguramente no es el de José. ¿Se entiende? Entonces vemos que José era un hombre dadivoso, un hombre que escuchaba, no era un hombre cargoso, no era un hombre que eh, causaba hallaba gracia. El Potifar, a los ojos de Potifar, hallaba gracia a José. Porque él era un pibito mentiroso, no era un pibe eh, vago, haragán, no era un pibe contestador. Para ganarse la confianza de este general, de este hombre, vemos que tenía que tener algo. Bueno, Jehová estaba con él, pero insistimos que Jehová no estaba con él porque era un elegido y punto. No, 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 Jehová estaba con él porque él era diligente. Entonces, Jehová va a estar con nosotros, Cristo va a estar con nosotros cuando empecemos a caminar de manera diligente, que ordenemos nuestros pasos. Los testigos de Jehová golpean la puerta a las 9. Sí, los testigos de Jehová se pasan. Bueno, yo era testigo de Jehová, hasta los 13, 14 años fui testigo de Jehová. Después, bueno, dejé porque era una secta. Y después me hice ateo y bueno, no viene al caso mi testimonio, que después por ahí lo cuento en algún momento. Bueno, ahora, luego vemos que tiene una tentación. Nosotros vamos a tener tentación. Este es tiempo de servir. Vamos a servir. Primero, servirnos a nosotros mismos. Porque muchas veces queremos ir a servir al África tropical, queremos ir a Estados Unidos de misionero, que el Señor me use, quiero predicar a las naciones, quiero servir, Señor, quiere servir. Y el Señor te dice, bueno, servite a vos mismo, levantate temprano, lava los platos, lava la ropa, aseate, estate bien, presentable, que sean dignos de ser hijos de Dios. Qué cosa triste sería que nuestros propios hijos, verlos en la calle y que estén con los mocos chorreados, que estén todos sucios, que estén todos despeinados, llenos de piojos. ¿Cómo nos pondríamos nosotros como padres? Es algo lógico que decir, me da vergüenza, no quiero que mis hijos estén así. Bueno, Dios tampoco quiere que nosotros, siendo hijos de Dios, seamos perezosos, vagos, sucios, que andemos de mal aspecto. ¿Se entiende? El Señor quiere que estemos bien, arreglados, tampoco digo de traje y corbata, pero bien, presentables, que de esto se trata el caminar cristiano, no solamente un hábito religioso. El Señor nos manda conducta, disciplina. Podemos tener un jean medio viejito, medio roto, pero siempre bien lavado, siempre bien aseado, oler bien, siempre con un buen semblante. ¿Se entiende? Un buen semblante es siempre estar, no digo alegre, no, a mí no me duele nada, como algunos cristianos quieren vender. No, no, siempre tratable. ¿Cómo andás? Que se puedan charlar de cualquier tema. No ser religioso que solamente hablamos de, no, porque Cristo, y nos volvemos personas religiosas. Entonces nosotros debemos charlar de todo. Si tenemos charla de política, charlemos de política. Pero sabemos que Cristo es el que nos salva y no el presidente de turno. Queremos hablar de fútbol, hablemos de fútbol. ¿Qué tiene de malo? El problema es que cuando Dios no está en primer lugar, pero el sistema religioso quiere que te saques todo, quiere que te saques todo de que, obviamente, nos tenemos que despojar del mundo, que no sea nuestro amor, nuestra pasión. Cristo es nuestro amor. Pero una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo vamos a hablar con las personas del mundo? Y de todo lo que pasa en el mundo, obviamente que tenemos que charlar de la pandemia, del virus, de los políticos, de la economía. Entonces, René, querido, ¿cómo andás? Ahí está mi ayudante. Este sí es un siervo, ¿eh? Le hice pintar a René. Bueno, entonces, nosotros debemos tener un buen semblante, ser agradables, ser personas humildes, humildes. No podemos ser soberbios de empezar a pelear, a discutir por política, que tengo la razón. No, dejarlo, saber que son personas que no conocen a Cristo. Obviamente que ellos se van a enojar, obviamente que nos van a decir de todo. Y nosotros tenemos que tener paz, paciencia, orar por ellos. ¿Se entiende? Pero antes tenemos que trabajar en nosotros. Y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora nos está hablando de ordenar nuestra vida. Viene la tentación. Potifar deja a su mujer, que estaba en llamas, lo veía a José, que encima era bonito,
como yo. No, mentira. José era un jovencito bonito y esta mujer se lo quería devorar. Ahora, ¿qué es lo que pasó? José pudo resistir a la tentación, pero ¿qué es lo que estaba haciendo José? Estaba sirviendo, tenía la mente ocupada. Él no estaba porque sí siendo el hombre más importante en la casa de Potifar. No estaba siendo importante porque sí, no había otro y estuvo él. No, no, no. Fue importante porque estaba mentalizado en servir. Él lo estaba haciendo con excelencia. Entonces, eso demandaba tiempo, eso demanda esfuerzo, eso demanda sacrificio, eso demanda cansancio, eso demanda estar preocupado y pensar constantemente en sus obras y en sus tareas. Y a eso estamos llamados nosotros. Una mente vacía es el mejor lugar, el mejor taller para que Satanás pueda maquinar. Ahora, cuando estamos ocupados, como, no sé, pintar, el tipo se pone como ejemplo, pintando, trabajando, ya uno tiene la mente ocupada. No tiene tiempo para estar pensando en otras pavadas. Entonces, con un solo ejemplo, vemos que cómo José pudo soportar las tentaciones, pero aún así era de carne y hueso. Vemos que la mujer se le tira encima, le saca la ropa, ya estaba aflojando José. En un momento entró así y sale corriendo. Entonces, acá, exactamente, Laurita, cambiar nuestros pensamientos para bien, pero no bien lo que me parece a mí bien, bien conforme a las escrituras. Porque nosotros creemos que hay muchas cosas que las hacemos bien, pero el necio tiene un alto concepto de sí mismo. Entonces, acá la palabra me está diciendo que hay que servir, que hay que ser diligente. Y yo me autoanalizo y digo, soy negligente. Somos esas personas que llegamos tarde a todas partes. Somos esas personas que el trabajo lo dejamos de 10 puntos, lo dejamos en 6 puntos del trabajo que hacemos. Somos esas personas que no confían en nosotros. Somos esas personas que no nos dicen nada porque saben que vamos a fallar. Y es muy triste. Yo sé que hay personas que conocí en el sistema religioso que no le puedo demandar nada, no le puedo pedir un favor de nada y no puedo esperar nada de esas personas porque nos han fallado tantas veces, son negligentes. Pero qué lindo que los que son fieles en lo poco, que los que son fieles en lo poco, que tienen un buen semblante, que no están refunfuneando, pero estoy hablando para la obra de Dios. Que no están que, bueno, vamos a hacer esto, no, tenemos que orar, tenemos que, así. Pero para eso ni venga, preferimos tener menos personas que tener personas así que son una carga, que son un peso. Entonces, el negligente, el perezoso, lo vemos en Proverbios. En Proverbios habla del perezoso y de que hasta está cansado de llevarse la comida a la boca. Hasta eso le cansa al perezoso. Pero bueno, José no era ese tipo de personas. Estaría bueno hacer un contraste entre el perezoso y José y ver si nos parecemos más a José o al perezoso. Pero bueno, no, estamos viendo la historia bíblica y no quiero que nos quedemos en estas cosas. Bueno, luego, ¿qué es lo que pasó con José? Lo acusan de que era un violador. Ahora lo meten preso. Podría estar enojado, podría estar triste, podría haber largado todo, pero él tenía una visión de que Dios le había mostrado de que él iba a estar en alto, de que sus hermanos se iban a inclinar ante él. Y hasta el momento, las situaciones nada salía como quería José. Imagínense, José, bueno, mis hermanos se van a inclinar ante mí. Qué bonito. Me tiraron a un pozo y ahora me vendieron como un esclavo. Ah, buenísimo, Señor. La verdad que tus sueños, tus visiones, podríamos estar así delante de Dios. Entonces, vemos que nada sale como él quiere, pero él se estaba preparando para este momento. Entonces, vemos que luego estaba en la cárcel y empieza a prosperar en la cárcel, empieza a servir en la cárcel. Vemos que todos los hombres estaban a cargo de él. Fíjense cómo Jehová estaba con él aún en la cárcel. Y fíjense la humildad que ahora estaba sirviendo a los presos. Porque servir a Potifar, muy bonito, claro, porque era un general, un príncipe, un hombre importante cercano al faraón. Entonces, cualquiera serviría a un político, a un gobernador, a un presidente. Todos seríamos, servimos, pero eh, ¿cómo pudo correr en esa situación? Ahí vamos a ir contando cómo pudo ir corriendo, cómo pudo ir caminando con eso. Entonces, nosotros, obviamente que vamos a trabajar, si yo tengo que hacerle un trabajo al gobernador o al presidente de la nación, obviamente que voy a ser muy diligente, muy bien hablado,
muy simpático. Ahora, anda a servir a una villa, anda a servir a una cárcel, que en la cárcel eran asesinos, delincuentes, la peor gente que había. Y José les servía a ellos. Fíjense lo que es la humildad, cómo el Señor estaba trabajando, porque si no, con Potifar todo bonito. Si es un hombre millonario, un hombre que tiene una casa hermosa, que tiene contactos y que tenemos un bienestar, cualquiera. Y eso es lo que estamos viendo, cómo sirven los cristianos hoy en día, que anhelan, llega un político o alguien importante o alguien con dinero, venga acá, siéntese adelante. Ahora no, el pobre no, ahora que después el Señor ya te va a tocar. Esto lo vemos siempre en las iglesias, que son religiosos elitistas, que ven por el interés. Pero José no, se humilló y a trabajar para los presos. Luego vienen dos hombres que eran siervos del faraón, gente importante, y estaban perturbados porque tenían un sueño cada uno. Él les pregunta, ¿por qué están mal? ¿Qué es lo que les pasa? Fíjense cómo le da aliento y le da consuelo a estos hombres. Y les dice, Dios es el que interpreta los sueños, cuéntenme que yo los voy a servir. Les sirve, les da revelación, les muestra el camino. A uno le va bien y al otro mal, al otro le cortan la cabeza. Pero vemos que José servía, José estaba a disposición. Luego le dicen, hablale al faraón de mí. Fíjense cómo José le dice que hable al faraón acerca de sus talentos o de lo que tenía. Entonces, vemos que en el capítulo 40, versículo 23, dice, el jefe de los coperos no se acordó de José. Y acá lo que decimos es que viene lo que es el desánimo. Acá viene donde decaemos. Acá es donde decimos, oh, bueno, ya, Señor, esa visión, ese anhelo que tenía, me cansé. La verdad que no sé si lo merezco, no soy digno, la verdad que para qué quiero, mejor me muero así como estoy y ya está, decaemos. Entonces, José habrá pasado este desánimo. Fíjense, él seguía preso, él seguía guardado y seguía sirviendo, pero desanimado ya. Y nos pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque nos ponemos metas, idealizamos cosas y muchas veces no son como lo que idealizamos y la mayoría de las veces son como no lo imaginamos. Imaginamos algo y el Señor nos tiene algo distinto siempre, siempre y siempre. Porque nosotros somos de pensar de más, de imaginar más y de idealizar más. Entonces, ahora vemos que dice que no se acordó de José, sino que se olvidó. Pero vemos que el copero no se olvidó porque si Dios le hizo olvidar a este copero de José. ¿Para qué? Para que siga puliendo la paciencia de José, para que siga esperando en Jehová. Y el Señor está haciendo esto con nosotros. Ahora, nosotros tenemos promesas. Ahora decimos primero, ¿estamos sirviendo como José? Bueno, ¿estamos pasando las tentaciones como José? ¿Le entregamos todo el corazón al servicio como José? Fíjense que José está sirviendo al 100% al Señor. Y estamos viendo en situaciones no estamos hablando que estaba evangelizando, que estaba predicando, no, estaba haciendo un buen testimonio, un hombre con un buen testimonio. Entonces, vemos que pasa las tentaciones, sirve con todo el corazón, con amor y compasión, por amor a Dios. Vemos que José pasa las tentaciones, pasa las pruebas, sigue sirviendo en la cárcel y es prosperado. Ahora vemos que se olvida y hay un desánimo. Ahora hay un desánimo. Ahora dice, bueno, y nosotros decimos, yo quiero ser como José. Bueno, y por ahí estamos desanimados. Hemos pasado tentaciones, por ahí caemos, por ahí nos levantamos, por ahí las pasamos, por ahí pasamos pruebas, nos quedamos ahí. Entonces, todos tenemos que pasar por estos procesos. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Acá, en el capítulo 41, fíjense lo que dice. Acá, aconteció que pasado 2 años, fíjense, después de lo del copero, 2 años más. 2 años más preso. Imagínense lo que es pobre tipo, José, encima de una manera injusta estaba preso. Entonces, lo que dice, aconteció que pasado 2 años, tuvo Faraón un sueño. Fíjense cómo es el tiempo ahora de Dios. Ahora pasamos al tiempo de Dios. El Faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas, hermosas a la vista, muy gordas, y pasían en el prado. Este es el sueño que está teniendo el faraón. Versículo 13. Y que tras ella subía del río 7 vacas de feo aspecto,
en justas de carne, y pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Este es el sueño que está teniendo el faraón. Versículo 4. Y las vacas, de feo aspecto, en justas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas, muy gordas, y despertó el faraón. Bueno, acá tiene un sueño el faraón. Fíjese cómo en el tiempo de Dios, Dios empieza a mover su mano. ¿Por qué es ahora? Y no 2 años atrás cuando José le dijo, porque tenemos que entender que todo viene de la mano de Dios, que somos inútiles. José era imposible de que pueda hacer esto, pero José estaba esperando en la carne, estaba esperando, el Señor estaba puliendo la paciencia. Entonces, ahora sí es el tiempo. Ahora sí el Señor hace soñar al faraón, lo hace poner inquieto. Empieza a mover todo cuando José estaba tranquilo, dijo, bueno, ya está, no hago más nada, pero seguimos sirviendo. Acá es donde vemos que en el versículo 5 dice, durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña. Este es otro sueño que tiene. Versículo 6. Después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó el faraón y he aquí que era un sueño. Estos son los sueños del faraón. Este es el sueño de el faraón. Tendrían que estar anotando ahí lo que estamos estudiando para que se concentren un poquito con los sueños, con todos, porque a veces nos empezamos a ir por otros lados y perdemos el foco en el estudio. En el versículo 8, fíjense lo que dice. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor acá? Acá está agitando el espíritu el Señor al faraón. Fíjense cómo el Señor, ahora que José se quedó quieto, que ya está desanimado, que ya está, ahora empieza a mover su mano, porque estaba puliendo la paciencia. Entonces agita el espíritu con estos sueños. El Señor hace soñar al faraón, no es casualidad. Por eso nosotros muchas veces vamos a querer llegar a nuestros deseos, a nuestros anhelos en la carne, buscando por acá, buscando por allá, haciendo, pero tenemos que estar en paz, tranquilos, paciencia. Entonces estaba agitado de espíritu, envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y le contaron al faraón sus sueños, mas no sabía quién los pudiese interpretar al faraón. Fíjense cómo habíamos dicho que José estaba en la cárcel y estaba en el banco. Tenía un gran talento, tenía un gran don. Lo desarrolló, 2 hombres lo escucharon, se quedaron maravillados y quedó ahí. El don y el talento lo tiene, el servicio tiene todo José, tiene un potencial increíble, que cualquiera que lo ve, es más, lo veía Potifar y quedaba enamorado de José. Tenía un gran talento, ¿se entiende? Y los tenía desarrollado el talento, pero no era el tiempo. Muchas veces a mí me pasó que yo cuando empecé a agarrar la escritura, que estuve en una iglesia apóstata, que fue lo peor que me pasó, y lo que menos hacían era leer la Biblia. Y yo, bueno, cuando tuve un encuentro con Dios, empecé a leerla, empecé a estudiarla, empecé a buscar. El día que me dijeron en una reunión, que habían un par de viejitas, una reunión chiquita, y me dicen, ¿querés compartir una palabra? El corazón me estaba por explotar. Era algo que nunca en mi vida pasó. Cuando yo soy docente, profesor de geografía, profesor de historia, y cuando enseño, vivo enseñando, y lo que menos me causa es emoción enseñar geografía, me tengo que sincerar. No, no es algo que me apasiona, lo hago por trabajo, trato de hacerlo bien, pero es mi trabajo. Ahora, dar la palabra de Dios era algo que nunca me pasó esta situación, ni tocando la guitarra, ni haciendo nada de lo que hacía siempre, me pasó en ese momento. ¿Qué es lo que pasó? Cuando doy la palabra, muchos quedaron maravillados y decían, wow, ¿cómo puede ser que sepa? Puede ser porque sea profesor, por esto, por lo otro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Eso fue el comienzo de algo y el Señor no me mandó a predicar a ningún lado. Y si era por mí, ¡buah! Estaba desesperado por dar la palabra, me apasionaba. Y el Señor me empezó a pulir, me empezó a preparar, me dejó tiempo a solas, que nadie me escuche. Y el talento y la capacidad estaba para enseñar, pero no era el tiempo, no era el momento. ¿Se entiende? Y yo me desesperaba porque uno no lo entiende y uno quiere y uno tiene algo, pero uno se va calmando, se va bajando, hasta piensa, bueno, la verdad que ya, bueno, tentaciones siempre, obviamente, van a ver que quieren estorbar el plan de Dios.
también he tenido situaciones de desánimo, de decir, en las iglesias donde yo estaba, eran capaces de que prediquen niños con tal de no dejarme a mí. Predicaban mujeres, gente perezosa que no quería estudiar. Yo estaba desesperado, pero bueno, era parte del proceso. Pero después cuando estamos tranquilos, hasta desanimados, estamos así, el Señor empieza a mover todas las cosas. Estos son los procesos que el Señor nos muestra. Entonces acá vemos que empieza a, ya tenemos a José en la cárcel que ya está preparado, ya está listo. Y fíjense cómo hace la diferencia. Ahora, hay magos que le van a dar consejos al faraón y fíjense cómo el Señor los humilla. Ninguno sabía el sueño del faraón, ni los brujos, ni los magos, ni los sabios, nadie sabía lo que interpretar el sueño del faraón. Esto es lo que tenemos que entender, que debemos ser luz. El mundo está así, como el faraón. Le pregunta a los magos, le pregunta a los sabios, le pregunta al horóscopo, le pregunto al tarotista, le pregunto al Dalai Lama, le pregunto a Buda, le pregunto a una estatua, pero ninguno te da respuestas. Esto es lo que vamos a entender. Le pregunto a la cerveza, le pregunto al alcohol, le pregunto al sexo para calmar mis ansias y no hay nada. Y es ahí donde tenemos que aparecer y ser luz. ¿Se entiende? Porque así está el mundo. El faraón está turbado, no entiende nada. Y ahora lo que vemos es que sus sabios, los hombres más inteligentes, no tenían respuesta. Y nosotros, el mundo no tiene respuesta para nosotros. La psicología no tiene respuestas. La iglesia, fíjense que llegamos a lo más loco, que la iglesia no tiene respuesta, porque la iglesia se ha dedicado al entretenimiento. Se ha dedicado. A ver, ahí está, se cortó un poquito, pero continuamos. Se ve que hay mucho tráfico. Fíjense que la iglesia, hoy en día, el Estado la pone en la pandemia junto con el cine, con el teatro, con el entretenimiento, con el turismo. Fíjense que las iglesias se cerraron todas con la pandemia, pero cuando decimos que la iglesia es el momento donde todos tendrían que ir corriendo a una iglesia por esta situación. Cuando hay unos problemas así, se tienen que llenar las iglesias. Por ejemplo, en el año donde cayeron las Torres Gemelas, en el año 2002, 2001, no me acuerdo, cuando cayeron las Torres Gemelas, las iglesias de Estados Unidos se explotaban. Pero hoy vemos que, ¿qué es lo que pasa? A la iglesia la han dejado junto con el cine, junto con las actuaciones, junto con el teatro. ¿Pero por qué a la iglesia la ponen en ese lugar? Porque es a lo que se ha dedicado en el último tiempo, a hacer entretenimiento. Y así la trata el mundo. Así la trata el Estado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no es luz. Cuando debería ser que todos se tendrían que ir desesperados. Es más, a pedirle respuestas a la iglesia. Hoy están todos con este coronavirus, están todos desesperados. Un virus que hasta es engañoso por una cuestión de porcentajes y de estadística de muerte, todo, vemos que es todo hay algo raro detrás de esto. Pero la gente no entiende nada. Ni los magos, ni los brujos, ni los presidentes, nadie sabe lo que está pasando. ¿Y la iglesia dónde está? Vamos a la iglesia y están en ridículo, están bailando, están saltando, están haciendo teatro. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos que en esta situación está el faraón. No hay luz, hay oscuridad y están turbados. Pero hay un muchachito que está preso que Jehová está con él. Esto tenemos que ser nosotros. ¿Se entiende? Y no religiosos cargosos que hablamos cosas que nada que ver. Entonces, bueno, vemos que no había nadie que pudiese interpretar. Versículo 9. Entonces, el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Fíjense que ahora se acuerda, el Señor ahora, así como le hizo olvidar el Señor al copero en su momento, ahora le hace acordar de que había un jovencito, cuando me acordaba de mis faltas, dice, cuando yo estuve preso, que había alguien. Fíjense cómo Dios primero toca al faraón para que sueñe, estos hombres estaban en tinieblas, no había respuestas, y ahora el copero se acuerda de José. Pero también José hizo lo suyo en su momento. ¿Se acuerdan que le dijo, acordate de mí? Le dice. ¿Se entiende cómo el Señor trabaja? Y no sentarnos y pedir y ya está, como hacen todos. Muchos piden nada más. Hoy justo una chica me dice también, no sé que había puesto algo del falso pastor Maldonado, no sé qué puse. Y por privado me pone, no, vos deberías orar, vos deberías tener cuidado, no juzgar. Y me empezó como a reprender.
Bueno, igual son todos así. Pero esta chica ya la conocían. Y bueno, el tema es que a lo que vamos es que se terminan enojando porque uno está hablando una verdad. Están en tinieblas, no pueden discernir ni lo bueno ni lo malo. Entonces, conforme a su corazón perverso, opinan. Hay algo que les cae mal. Pero bueno, acá vemos que es el tiempo de Dios. Ahora el copero se acuerda, ahora el faraón sueña y todo en el mismo día. Fíjense, acá vemos que es el tiempo de Dios. Yo sé que puede venir los de la iglesia de Estamatea, de Dante Gebel, de todo, y le podrían decir a José cuando estaba en el pozo, decretá que vas a salir del pozo. Decretá de que decirle al Señor que te lo dé ahora, eso que querés. Los años que estuvo preso, no, ¿por qué no haces esto? Pero vemos que todo es la voluntad de Dios. Y nosotros nos tenemos que adaptar a la voluntad de Dios y no que Dios se adapte a mi voluntad cuando yo quiero, que siempre es ahora. Entonces, acá vemos que en el tiempo de Dios suceden todas estas cosas. Versículo 10. Dice, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó de la prisión a la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Claro, le está redactando cuando él y el panadero habían ido preso. Versículo 13. Y aconteció que con él nos interpretó y así fue. Acá está hablando de José. Esto es el buen testimonio. Fíjense lo que está diciendo el mundo, que están en oscuridad. Estábamos turbados, teníamos 2 sueños y había un varoncito que nos habló y fue así. Nosotros, cuando predicamos de la palabra, ¿estamos dando una palabra certera? ¿Estamos dando luz? ¿Estamos dando una ayuda a las personas? Porque acá José fue certero, ¿eh? Acá no empezó José a sacar la guitarra y hacerle un show. No. José le dijo, vos soñaste esto, es esto, esto y esto. Y pasó. Y nosotros estamos llamados a esto. Muchas veces vemos que por ahí hay una persona que está en depresión, en un estado depresivo, y el religioso común, no, Dios tiene poder para sacarte de ese poder. Vos solamente pedile que Él te va a sacar. Y el Señor tiene poder, y Él tiene el poder de todo, y el Señor tiene amor, y el Señor tiene poder. Y tiene mucho poder, ¿eh? Y tiene amor y tiene poder para sacarte de eso. ¿A qué llegamos? Uno dice, buenísimo. Pero cuando tenemos conocimiento bíblico, vemos la situación en la que está la persona. Le hablamos y van a empezar a entender, porque tenemos que tener luz. Luz, esto se llama tener luz. Cuando le hablas a una persona y dice, es por acá, es por acá. ¿Se entiende? Entonces, acá dice, así fue. Dice, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Acá vemos que, ¿qué es lo que significa esto? Acá vemos que José tiene buen testimonio, ya vimos que esto es obligación en los hijos de Dios, no podemos servir si no somos buen testimonio. Ahora está desarrollando sus talentos. La pregunta es, ¿qué talentos tenemos? ¿Para qué nacimos? ¿A qué estamos desarrollando? ¿Qué es lo que nos apasiona? Si no sabemos qué es, estamos en un grave problema, según la edad que tenemos en Cristo, obviamente. Porque hay gente que tiene 20 años en Cristo y aún no saben para qué los llamó el Señor. Y es muy triste, por no decir patético. Entonces, lo que vemos es en el versículo, decime cosas lindas, dice Laura. Bueno, fíjense lo que dice en el versículo 14. Entonces, Faraón envió y llamó a José. Remarquen eso, llamó a José. Ahora es el tiempo. Ahora es donde el Señor dice, ahora, vení. La pregunta es, el Señor te llama, ¿estás listo? ¿Estás preparado? O no, Señor, espera un poquito porque... No. Acá José estaba en llamas, ¿eh? José estaba en santidad, José estaba, ya tenía experiencia pasando las pruebas, las tentaciones, tenía dominio propio, él dominaba su cuerpo, su pensamiento, su mente, era trabajador, era esforzado. Entonces el Señor lo llama y vemos que está listo. Y la pregunta es, nosotros, eso que estamos esperando, que tanto queremos, ¿ya estamos listos? Obviamente, heme aquí, Señor. Porque todos decimos, heme aquí, Señor, no te sirvo para nada, Dios, pero heme aquí, porque por ahí de casualidad te sirvo de casualidad. No existe eso en las cosas de Dios. Podemos tener un cargo de decir, bueno, yo no sé pintar, pero bueno, me ponen acá y vamos viendo. No, Dios no funciona de esta manera.
Dios te llama cuando estás listo. Y si no estás listo, no te llama nunca. Es muy simple las cosas de Dios. Nosotros somos los que queremos cortar camino. Somos los vagos, los que no queremos estudiar y queremos predicar. Somos los que no queremos vivir en santidad y queremos dar un ejemplo. Somos los que vivimos de una manera desordenada, pero queremos que el Señor nos use. Qué bonito, wow, que es hermoso así. Pero eso termina siendo un deseo del corazón perverso y no de ser una persona guiada por Dios. Entonces, acá estamos viendo, espérenme un segundito. Me agarró frío. Ahí está. Algunos me van a decir que no tengo el fuego del Espíritu Santo y cosas así, porque. Pero bueno, hace frío. Rabasaca, rabasaca, decía René. Hay uno que canta rap y dice que hablaba en lenguas y decía rabasaca, rabasaca. Bueno, cosas del fuego del Espíritu, dicen ellos. Bueno, ¿qué es lo que pasó ahora? Es el tiempo. El Señor le dice, José, vení para acá. Y José estaba en su mejor momento. Ya estaba preparado hace tiempo. Y así es como el Señor llama a los pastores, así como el Señor llama a un ministro, así es como el Señor llama a un evangelista, así es como el Señor te va a llamar para lo que tenga preparado para tu vida. ¿Se entiende? Entonces, vemos que José está listo. Hay muchos pastores, yo estaba en una iglesia en la que estaba Emilia también, que primero te ungían y después a la chacota te ibas preparando. Es más, vos estabas parado en la iglesia lleno de pecado, la Biblia obviamente no sabés ni dónde está, pero bueno, igual ni el pastor sabía dónde estaba Génesis ni nada, así que imagínense, pero te tomaban así, te daban un cargo de diácono, te ponían de anciano, y después no, después el Señor lo va a ir formando, te decían. Pero pará, es el anticristo el muchacho este, no sabe ni, es una bola de nervios, es un hombre, pero no porque prejuicioso, por una cuestión de que no tienen frutos. Pero ellos claro, son políticos, te ponen cargos, te dan un puesto como si fueran políticos, pero Dios lo hace de esta manera. Entonces, cuando veas un hombre de Dios, cuando decimos un pastor de Dios, tiene que tener estas características. Y va a ser un tipo de Cristo, y no este tipo de chantas que andan por todos lados. Hay que tener un poquito de dos dedos de frente para identificar un poquito lo que decíamos el otro día. Ustedes ponen Maldonado, Guillermo Maldonado, este pastor, y automáticamente les aparece Dante Gebel, Cash Luna, todos los herejes. ¿Y cómo puede ser que YouTube se da cuenta que son todos herejes y los agrupan en un lugar y la iglesia no identifican de que son herejes? Es increíble esto. Bueno, seguimos un poquito. Entonces, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Fíjense, lo llaman apresuradamente de la cárcel. ¿Qué significa? Ahora es buscado José. Ahora el hombre más importante de Egipto necesita de José. Ahora todos van corriendo a buscarlo a José, a ver qué tiene este José. ¿Estamos siendo este tipo de cristianos que la gente nos busca? ¿O es más, nos huyen? Cuando empezamos a caminar en los caminos de Dios, no hace falta que vayamos a todas partes a evangelizar, a golpear las puertas como los testigos de Jehová. Obviamente no tienen el Espíritu Santo, por eso hacen eso y por eso no convierten a nadie. Pero aún así se llenan sus iglesias, que lo llaman salones. Pero lo que vemos es que la iglesia, vemos que Dios, muchos lo que vemos hoy en día es que hay pastores que esperan que Dios les dé una iglesia. Dicen, bueno, yo tengo el título de pastor, el Señor me va a dar una iglesia con ovejas. Pero no funciona así. El Señor tiene su iglesia, sus ovejas, y el Señor a su iglesia y a sus ovejas le va poniendo pastores, que es muy diferente. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces vamos a ver que no tenemos que andar como locos insistiendo y predicando que Cristo viene y que te vas a ir al infierno y hablando y siendo un cargoso. No, no, no. La gente va a ver algo en vos. Vos solamente caminá en santidad, solamente caminá, seguí estudiando, seguí progresando. ¿Y qué es lo que va a pasar?
que vos cuando hablás no te vas a dar cuenta, pero va a estar Cristo siempre en tu vida, en principios, en valores, en moralidad, en palabra, en luz, y la gente va a ver eso. Y si estamos en paz y en tranquilidad, el Señor nos va a hacer que vengan a nosotros. Entonces, pero si en lo poco me eres fiel, tampoco va a venir una multitud de entrada, va a venir uno y por ahí después se va, después va a venir otro, pero el Señor te va a ir preparando, te va a ir formando para que luego vengan más. ¿Se entiende? Entonces acá vemos que a José, ahora que está listo, vienen todos a José y apresuradamente vienen a José. Y dice, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino al faraón, se preparó. Ahora viene al faraón, al hombre más importante de la tierra. El imperio egipcio era el más importante de la tierra en ese momento. Versículo 15. Y dijo faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Más, he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Acá nos encontramos con un José pulido, con un José humilde, con un José que tiene paciencia, con un José que no tiene resentimiento por lo que le hicieron los hermanos. Un José que pudo superar todos los traumas que tuvo. Obviamente que él extrañaba a su padre, que extrañaba a sus hermanos seguramente, que extrañaba su casa, pero esto no le causó ningún trauma. Esto no es que estaba que le impidió servir. Entonces acá tenemos a un hombre pulido por Dios, un hombre hecho por Dios, formado, estuvo en las manos del alfarero. ¿Se entiende? Entonces ahora vemos que está con toda la humildad y fíjense cómo habla. Versículo 16. Respondió José al faraón diciendo, no está en mí, fíjense la humildad. Dios será el que te dé respuestas. Fíjense, acá nos encontramos con un José humilde, con un José procesado, con un José que ya está listo y tiene al hombre más importante de la tierra. Podría ponerse nervioso, sí, la verdad que yo tengo todo el talento del mundo, la verdad que yo interpreté los sueños y tenía razón, y pasó como lo que yo dije, y sale fuego cuando hablo, y en mis ojos tienen llamas, rabasaca. ¿Se entiende? Muchos le hubiesen dicho eso, y así hay muchos, la mayoría predican así. La mayoría predican de esta manera. Tienen que andar mostrando de que hicieron milagros, de que hablan en una lengua extraña, de que hicieron iglesias. Tienen que mostrarte sus obras. Y después de que mostraron todo, que hicieron su show, que se cayeron al piso, que oraron, que gritaron que tengo poder, declaro a Satanás te ato, te hago todo, después de todo, dicen, para la gloria de Dios todo. Yo soy humilde. Mentira, todo para tu gloria. Chanta, egocéntrico, vanidoso. Y el Señor te dice, toda la gloria es mía. La gloria no la comparto con nadie, dice el Señor. Y esto lo tenemos que entender bien. Yo sé que hay personas que fueron libres de muchos demonios, que le he dado la palabra, personas que han sido libres, que aceptaron a Cristo, que pasaron del infierno. Puedo hablar de cosas de esto como testimonio y jactarme, pero no es el objetivo. No podemos, no debemos. Tenemos que hacer lo que debemos, es predicar el evangelio a toda criatura. Punto. Se convierte uno, no se convierte nadie, o se convierte en miles, no depende de nosotros. Yo tengo que servir con lo que tengo que hacer, que es esto. Y lo tenemos que hacer de una manera diligente. Entonces, de esta manera, entonces ahora lo tenemos a José, que ya está más humillado a no poder. Y ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Entonces le dice, no está en mí. Fíjense la humildad de José. No está en mí interpretar tu sueño, Faraón. Cuando podría decirle, y bueno, Faraón, yo tengo un talento. Si vos me contratás, ¿sabés lo que vamos a hacer juntos? Vamos a hacer cada negocio. Todos los sueños te voy a interpretar. Entonces, lo que le dice José, no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia al faraón. Versículo 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño, bueno, y acá le cuenta todo el sueño, los dos sueños. El de las vacas, porque eran, el primero era que habían 7 vacas gordas que estaban junto al río y aparecen 7 vacas flacas y se comen a las gordas. Después ve el sueño de las espigas, que habían 7 espigas que tenían mucho fruto y 7 espigas flacas y se comen a la otra. Ese era el sueño, en simples palabras. Entonces, en el versículo 25, vemos que después de escuchar esto, en el faraón le dice, en el versículo 24, las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas y he dicho a mis magos,
y no hay quien me las interprete. Fíjense, no hay quien interprete. Acá vemos cómo el Señor quiere usar a José, pero en el tiempo de Dios no había quien interprete. Ahora todas las cámaras apuntan a José y esto solamente lo puede hacer Dios. Si era en otro momento, no iba a ser escuchado, no era el tiempo. Ahora, el faraón estaba desesperado, estaba atormentado porque Dios le hizo sentir esta situación. En esta situación, el faraón se encuentra desesperado, los magos se encuentran sin respuestas, y ahora aparece José y todo apunta a José. ¿Se entiende cómo el Señor quiere, cómo el Señor nos prueba para que sea a la manera de Él, que va a ser perfecta? Por eso se dice la palabra, los tiempos de Dios son perfectos. Esto es la perfección. Fíjense lo que es este escenario. ¿Se entiende? Y muchas veces decimos, no, los tiempos de Dios son perfectos, pero yo lo quiero ya. O algunos dicen, bueno, no, yo me voy a casar, yo estoy esperando a mi mujer, los tiempos de Dios son perfectos. Tienen 80 años esperando a su mujer y no llega, pero bueno, algo estarán haciendo mal. No están caminando como José, seguramente. Entonces, ahora vemos que José pasa a ser el actor principal. Cómo Dios te pone en primer lugar. Dios te pone en alto en su tiempo. Aderezas mesas delante de mis angustiadores, dice el Salmo 23. Entonces, acá vemos que todas las cámaras apuntan a José. Imagínense, ¿quién es este loco? Este estaba preso, no sabía ni quién era José. Potifar sí sabía. Entonces, versículo 17. Entonces Faraón dijo a José, en mis sueños me aparecía el que estaba en la orilla. Ah, no, esto ya lo dije, que eran los sueños. En el versículo 25. Entonces respondió José al Faraón, el sueño del Faraón es uno mismo. Fíjense la visión que tenía. Cómo Dios está, al estar en comunión con Dios, al depender de Dios, al estar conectado con Dios, tenemos luz y estar en santidad, no estar en pecado. El pecado es lo que nos hace no poder pensar, estar turbado, no saber hacia dónde ir. ¿Cuántos cristianos hay así? Que viven en la iglesia y viven estudiando la Biblia y no pegan una, porque están en pecado. Cuando están en santidad, hay una visión de parte de Dios. Entonces acá vemos que le cuenta el sueño y lo interpreta automáticamente porque está en santidad, porque Dios está primero, porque está procesado y porque es el tiempo de Dios. El Señor utiliza este tipo de cristianos, no el vago, el perezoso y pecador. Entonces, lo que vemos que dice que el sueño es uno solo. Son dos sueños, parecen dos, el de las vacas y el de las espigas, pero es uno solo, le dice el faraón, el José. Dice, Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Visión. No está mintiendo, no le está diciendo, no. A ver, faraón, el Señor está con vos, la gloria con vos, solamente aceptalo y que vas a ser el hombre más rico del mundo. No. No le viene con este evangelio barato. Le está hablando, el Señor te está revelando esto y que era la verdad. Entonces le dice en el versículo 26, las 7 vacas hermosas son 7 años. Esto es lo que les dice la representación. Las 7 vacas lindas son 7 años. Las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. O sea que está hablando de que son 7 años por un lado. Versículo 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. O sea que son 7 años de las bonitas y 7 años de las feitas, tanto vacas como espigas. Las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano son 7 años de hambre. Fíjense. Entonces acá tenemos, por un lado, se divide en dos. Tenemos 7 años por un lado y 7 años por el otro. Entonces, por un lado, 7 años de hambre. Versículo 28. Esto es lo que respondo al faraón. Lo que Dios va a hacer ha mostrado al faraón. Acá vemos cómo el faraón estaba turbado, estaba perdido, los magos no cazaban una, los brujos no entendían nada, y ahora el faraón ve que Dios está hablando a través de José. Ahora ve que José lo está mirando, pero no a José. Está diciendo, es Dios quien me está hablando. Y esto se llama revelaciones. Esto es cuando damos una palabra bíblica y las personas dicen, wow, ¿qué pasó acá? Es así, mirá, ¿cómo puede ser? Nunca lo vi. Bueno, es Dios quien te está usando. Porque muchas veces vamos a estar hablando, dando vueltas, y cuando la gente no entiende nada es porque nosotros o estamos en pecado, o no es el tiempo, o no estudiamos, no estamos preparados, o Dios directamente no nos llamó a predicar. ¿Se entiende? Pero cuando es de Dios pasa esto. Faraón queda
maravillado porque dice, wow, es luz, esto es luz en la oscuridad, luz en las tinieblas, sal. Esto es lo que significa y esto es lo que dice la palabra y esto es lo que debemos ser. Entonces, versículo 29. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Versículo 30. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. O sea que van a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Entonces, lo que vemos que dice, y toda la abundancia será abolida en la tierra de Egipto. El hambre consumirá la tierra. Y esto iba a ser en la tierra, no solamente en Egipto. Iba a haber una gran hambre. Versículo 31. Aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Versículo 32. Y el suceder del sueño y el suceder el sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura en hacerla. Lo que le está diciendo es que como tuvo 2 sueños, es como que Dios confirma, 2 veces le viene a reafirmar de que va a ser esto el Señor. Entonces, versículo 33. Por tanto, proveerá ahora el faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ahora, fíjense cómo está lleno de Dios. José no está hablando pavadas, no está queriendo acomodarse. Él está hablando la palabra de Dios. Y es más, hasta pensaba que hablo con el faraón y me vuelvo a la cárcel, habrá dicho José. Pero le estaba hablando palabra de Dios. Ahora lo aconseja. Fíjense cómo es que ahora el faraón, el José, está dándole consejo al faraón, al hombre más importante de la tierra. Estamos viendo a José, obviamente, pero está Dios hablando. Por eso está pasando esta situación. Entonces, versículo 33. Por tanto, provee ahora al faraón un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra. Acá vemos que José le está dando un buen consejo. Que ponga un hombre prudente. Está haciendo porque está dando un buen consejo. José tiene la mente limpia. José no está en pecado. El pecado es lo que entenebrece nuestra alma. El pecado es lo que no me deja pensar. El pecado es lo que hace que todas las opciones que tomen sean malas. Pero la santidad, vamos a tener el consejo correcto. Vamos a tener la palabra de Dios, pero todo por la Biblia. Vamos a dar el consejo exacto y no vamos a fallar nunca caminando, no por sabiduría humana, porque podemos estar dando consejos excelentes en santidad y en la voluntad de Dios, pero si nos tiramos al pecado, van a ver que en poquito tiempo vamos a estar en tinieblas y lo que hablemos va a ser patético. Y esto es lo que ha pasado con muchos hombres de Dios, que empezaron bien, que predicaban, que eran usados por Dios, pero se han tirado al pecado, a las riquezas, a la vanagloria y se alejaron de Dios. Y hoy los escuchamos y son abominables. ¿Se entienden? Entonces acá vemos que tenía una mente limpia y sin pecado. Acá le da un buen consejo. Versículo 34. Haga esto, Faraón, y ponga gobernantes sobre el país. Y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Acá le está diciendo que cosechen, que empiecen a producir, que empiecen a trabajar en estos años de abundancia. Ya le está dando el consejo y le está dando la respuesta. Fíjense lo que es un hijo de Dios. Acá vemos que está el faraón en un problema. Vamos a tener 7 años que vamos a estar bien y 7 años mal. El faraón está turbado, no sabe qué hacer. Ya vio que los magos, sus consejeros, estaban peores que él. Entonces se encuentra donde ve un chico que tiene luz, que Dios está hablando, que le da un consejo perfecto y queda maravillado el faraón. Entonces este jovencito le dice, hay que trabajar, hay que cosechar. Entonces el faraón empieza a entender y dice, wow, qué loco este pibe. Y esto es lo que debemos entender, que ahora José le está dando las soluciones, le está dando respuestas. Y a esto estamos llamados nosotros. Fíjense que la psicología no tiene respuesta de nada. La psicología te dice, no, porque la mente, porque tu comportamiento, porque cuando vos te levantás angustiado es porque estás estresado, porque cuando apretás los dientes es porque tenés angustia, tenés aflicción, Claro, te cuentan cosas. Ahora, bueno, ¿qué solución tenés? Ninguna. Fumate un faso de marihuana, anda a tomar una botella de vino, te gustan los hombres, anda con los hombres. Esto te dice la psicología. No tiene respuestas, pero los hijos de Dios tenemos respuestas que están en Cristo.
Entonces acá vemos que José ahora le da el consejo, le da la respuesta y le deja todo servido al faraón. Y esto es lo que debemos ser. Luz. Decirle, el problema que tenés es este. La solución es esta. Y la persona tiene que quedar cautivada, maravillada. No va a hacer falta que lo tengamos que predicar todos los días, que golpearle la puerta, que decirle, vamos a juntarnos, vamos a congregar. Uy, bueno, dale, vamos a orar. No, no, no. La persona va a ver que hay algo y va a querer ir por ahí. Así son los llamados de Dios. Así el Señor llama al arrepentimiento a las personas. Entonces, fíjense lo que dice en el versículo, 34. Júntense de toda provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Le está dando la administración. Fíjense que José, ya con Potifar, administraba la casa de Potifar. Él llevaba el cálculo. Si él estaba a cargo de todo, llevaba el cálculo de todo, de la comida, de lo que entraba, de lo que salía, de los muebles, de esto, que el otro. Estaba al tanto de todo, administraba. Era un gran administrador de los recursos. Estaba en la cárcel y servía al jefe de la cárcel. ¿Qué es lo que hacían? Y bueno, cocinaban, administraban los recursos, la ropa, todo. Entonces era un gran administrador. Y ahora se encuentra con esto que es una papa. Con el poderío que tiene el faraón, con todo con las riquezas, todo, se tiene que hacer esto. Ya es un hombre con experiencia, un hombre humilde, un hombre capacitado. Ahora no le cuesta nada servir al Señor porque ya está siendo procesado. ¿Se entiende? Por eso muchos de nosotros tenemos que servir con lo que tenemos. No hace falta tener una gran iglesia para empezar a servir. No, con lo que tenemos. El Señor nos dio un micrófono, lo usamos hasta que se rompa. Todos los recursos que el Señor nos da lo tenemos que utilizar. Porque el día que el Señor te dé algo más grande, vamos a poder utilizarlo. ¿Se entiende? Pero muchos no, anhelan ya la iglesia grande, grandes lugares, grandes templos y que pase grandes cosas y no están preparados para nada. Fíjense si José no se hubiese preparado para nada, no podría dar estos consejos, porque no conocería nada. Y acá fíjense que José no está hablando de que el Señor le dio una revelación, de decir, no, José viene del ángel y vas a hacer esto. No, acá José lo que le dice, una administración con cosas cotidianas, con un uso racional. No está haciendo algo espiritualoide. José está hablando de algo que conoce, de algo que está capacitado, de algo que hizo siempre. Y eso es lo que quiere que hagamos el Señor. No que entremos en trance y que aparezca algo espiritualoide y que nos revele algo que no conocemos. Eso no existe. Y si existe, viene del lado de Satanás. Porque nosotros estamos llamados a estar capacitados bíblicamente con nuestra vida, con lo que tenemos. Entonces, versículo 36. Dice, y esté aquella provisión en el depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces, acá le está dando el consejo y la respuesta. Que hagan graneros, que recojan todo, que guarden para 7 años, que en los 7 años trabajen y cosechen, y que junten mucho, y que con eso van a estar 7 años, y con esto van a administrar todo lo que... con esto van a administrar todo lo que son estos 7 años restantes, no solo para Egipto, sino para el resto de la tierra. Y fíjense cómo el Señor, por otro lado, ya estaba trabajando para sus hermanos, que ya estaba trabajando. Entonces acá estamos viendo la soberanía de Dios. Todo esto se llama soberanía de Dios. Esto no es que nosotros manejamos la mano de Dios conforme a como queremos, nuestro capricho, no. Nosotros estamos entenebrecidos por el pecado. No podemos tomar una decisión correcta. Y le vamos a estar dando órdenes a Dios para que haga conforme a mi mente pecadora. No, eso no existe. Te enseñan las iglesias herejes eso. Que tu boquita tiene poder, que vos declarás, que como Dios te quiere hacer rico, te va a llevar a todo. No, eso no existe. Esto es lo que existe. Y esto es racional. Esto es algo con lógica, con coherencia. No estamos hablando de algo espiritualoide. No estamos hablando de que José era un loco que entraba en trance, venían ángeles y pasaban cosas mágicas. No. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver en el versículo 37. Vamos a llegar hasta el capítulo 42. Versículo 37. Dice, el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. ¿Por qué le pareció bien al faraón y hasta a los siervos?
toda la gente de prestigio, la gente que tenía autoridad, la gente más importante, lo veían a José y quedaron con la boca abierta. Dijeron, wow. Y los sabios quedaron humillados, los sabios del faraón, los magos y todos los que eran la élite quedaron humillados delante de un preso. Pero acá se está viendo toda la gloria de Dios en un jovencito humilde. ¿Se entiende a qué estamos llamados? ¿Qué es lo que debemos? ¿Cuál es el rol que nos compete? Entonces, bueno, le pareció bien al faraón y a sus siervos. Versículo 38. Y dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este? Fíjense lo que dice el faraón, el hombre más importante de la tierra. ¿En quién está el Espíritu de Dios? Fíjense lo que dice el faraón. ¿Cómo tenía que ser en el tiempo de Dios? El Señor hizo toda esta situación de que venga el hambre, de que venga de que le revela a José, de que queden humillados los magos, de que el faraón esté turbado, que no tenga respuesta, que esté mal, de que los siervos estén sin respuestas, de que estén todo en esta situación, todo es obra de Dios. Y ahora todo apunta a José y ellos dicen, ¿acaso hallaremos otro hombre como este? ¿Esto dicen de nosotros? Esta es la pregunta. La gente, cuando nos conoce, ¿dicen esto? No quiero perder contacto con esta persona. Quiero seguir viéndolo. Necesito algo de lo que tiene. Si no pasa, no es el tiempo. Es tiempo de prepararse. Para eso estamos estudiando, nos estamos preparando. Pero esto va a pasar inevitablemente cuando hacemos las cosas como Dios manda. La gente nos va a buscar. La gente nos va a pedir. La gente va a decir, no hay otro hombre como este. No hay otra mujer como ella. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tu estima sobrepasa a todas. ¿Se entiende lo que es un hombre o una mujer de Dios? Y no estamos hablando de un espiritualoide con pandereta que hace cosas locas. No, ese es un hombre loco que hace locuras, nada más. Pero esto es un hombre de Dios, un hombre en santidad, un hombre con pureza, un hombre con diligencia, un hombre esforzado, un hombre trabajador, un hombre que ama a Dios, que entregó su corazón. Estos son los llamados verdaderos. Entonces, acá vemos que, ¿acaso hallaremos otro hombre como este? ¿En quién está el Espíritu de Dios? Acá vemos que caen los velos a el faraón. Ahora dice, wow, mirá, me cayeron los velos, mirá, Dios está con este. Esto va a pasar inevitablemente si hacemos los pasos que Dios nos está llevando. Nuestra familia, los que siempre te vieron como un ignorante, como un loco, como un religioso, sigamos esperando, perseveremos, en un momento van a caer los velos y van a decir, wow, Dios está con este. ¿Se entiende? Pero debemos pasar estos procesos. Versículo 39. Y dijo el faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Fíjense la gloria que le da, ahora lo empiezan a reconocer a José. Ahora es el tiempo de que Dios lo ponga en alto. Ahora el faraón le está diciendo delante de todos, incluso delante de Potifar, que lo metió preso, no hay entendido ni sabio como tú. Potifar está diciendo, sí, algo tenía el pibe este. Imagínense la situación. Potifar habrá estado ahí, seguramente era el hombre más importante, era un general. Y que el faraón diga todas estas cosas y Potifar decir, sí, no, este pibe la verdad que es de otro planeta. Y trabajaba y lo conozco y doy fe. Es más, no estaban los presos, obviamente, pero los presos habrán dicho, no, José es una cosa de otro mundo. Es un hombre distinto. Entonces, vemos cómo empieza a tener honores, pero bien ganados. Acá está el honor que el Señor lo pone en alto, pero todos estos honores José se lo ganó. Hoy todos quieren honores sin hacer nada. Hoy todos quieren que todos te digan pastor, apóstol, el profeta, el siervo de Dios y que vamos, y el ungido, pero no quieren hacer nada de esto. Solamente quieren obras religiosas. Entonces, vemos que lo ponen alto. No hay entendido ni sabio como este. Qué loco que te digan esto, ¿eh? Wow, pero bueno, solamente Dios puede hacer estas cosas. Y fíjense cómo fue la cosa. Ahora, el Señor lo saca de la cárcel y lo pone delante del faraón. ¿Ven cómo son los procesos de Dios? No estaba rezongando en la cárcel. Por ahí un poquito desanimado, obviamente. Pero no estaba rezongando, no estaba blasfemando contra Dios. Y esperando, en paciencia, Dios lo pone en alto. Y estos son los pasos que tenemos que entender. En las iglesias son
Ay, estás mal, estás triste. El Señor te quiere poner en alto, el Señor te quiere hacer rico, te quiere hacer famoso. No vas a pasar ningún proceso, el Señor te quiere dar todo eso. No existe. Están predicando algo falso. Están ilusionando a las personas con falsas promesas. Es como que te diga, no trabajes, no hagas nada y anda el 5 del mes, anda al cajero y saca el dinero, nada más. Eso te dicen las iglesias. No te esfuerces, no, nada, no, el Señor te quiere hacer rico, ya está. Eso es falso. Versículo 40. Tú estarás sobre mi casa. Fíjense qué es lo que pasa. Acá vemos la recompensa. Acá vemos las promesas de Dios, cómo se empiezan a cumplir, cómo se empiezan a hacer visibles, cómo ya están en sus manos y que Dios es fiel y verdadero. Que todo lo que promete el Señor lo cumple. Y el Señor le prometió a José que lo iba a poner en alto, que sus hermanos se iban a humillar y se iban a inclinar ante él. Tú estarás sobre mi casa, le dice el Señor, el faraón a José. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Fíjense, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y fíjense cómo Dios está usando a un hijo de Dios en un lugar de jerarquía. Y cómo el Señor, obviamente que el Señor quiere tener hijos de Dios en la política, en gobernadores, en intendentes, con principios políticos, con principios cristianos, con principios de Dios. Qué lindo que decir un hombre que se plante delante de un abortero que está queriendo abortar. No, esto es algo y estamos en falta delante de Dios, y que no sea un religioso que se ponga a predicar locuras. No, esto es un principio, es un asesinato. Vamos a acarrear maldición si aprobamos el aborto, si seguimos con toda esta inmoralidad sexual, si seguimos con todo lo que tiene que ver con el feminismo. ¿Se entiende? Y el Señor quiere que haya gente ahí, pero el hombre ha dejado su lugar. El hombre de Dios ha dejado, ya no quiere saber nada, se han tirado a las fábulas, a los cuentos. Pero Dios quiere esta clase de personas gobernando, esta clase de personas siendo luz. Imagínense José hablando a los egipcios. Qué lindo, un hombre así importante que pueda hablar de Dios libremente. Si fíjense que este hombre, Donald Trump, vemos que él tiene principios cristianos, dice que es cristiano, pero vemos que tiene una vida bastante desordenada o vemos que tiene los principios, pero un hombre con gran poder. Y él dice, en las escuelas se lee la Biblia y hay estados que se leen la Biblia, que se ha aprobado. Él dice, acá no entra el aborto, y aunque sea un hombre de mal testimonio o no un creyente de los mejores, hace la diferencia. Se mueve la mano de Dios y esto es lo que el Señor quiere. Pero bueno, hoy vemos que las iglesias están centradas en su mundo, en su mundito pequeño de desastre y de entretenimiento, y no es luz en el mundo. Y solamente se juntan a orar y que otros hagan el trabajo. No, vos lo tenés que hacer. Ustedes los que están ahí, todos tienen que ser este José en el ámbito que les ha tocado vivir. En tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, con tus amigas, con tus amigos, en el fútbol, jugando al tenis, donde sea, tenés que ser un José. ¿Se entiende lo que estamos llamando? Y es hermoso. Fíjense qué hermoso sería decir, wow, soy como José, estoy siendo reconocido por esto, porque me preparé, porque me esforcé, me desilusioné, caí, pero el Señor me está usando. Qué lindo es ir cumpliendo con el plan de Dios, lo que tiene para nosotros, y no abortar el plan de Dios. Ese es el objetivo. Y Dios tiene estas voluntades para nosotros. No es que José es algo, wow, no, porque José era un elegido y que... No, el Señor tiene algo, por ahí no ser gobernadores como José, pero tiene algo lindo para nosotros. Su voluntad es agradable, perfecta, pero entregale todo su corazón, si no, nunca te va a dar nada. ¿Se entiende? Bueno, entonces, lo que le está diciendo es que por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¡Wow! O sea que está el faraón y después el hombre más importante es José. Versículo 41. Y dijo además el faraón a José, he aquí, yo te he puesto por sobre toda la tierra de Egipto. Y acá aderezas mesas delante de mis enemigos, delante de mis angustiadores. Acá todo lo que decían, porque José es un violador, porque quiso abusar de la mujer de Potifar, porque es un preso cochino que cayó preso, algo habrá hecho. Ahora no, ahora Josecito, te amo, te quiero. ¿Se entiende cómo el Señor, delante de todos sus angustiadores, y fíjense todas las angustias que tuvo, en la cárcel, con los criados, en la casa de Potifar, en todas partes fue oprimido, afligido, hasta lo hicieron llorar.
No dice la palabra, pero seguramente lloró. En el pozo, con 17 años, en un pozo, habrá llorado. Lo desarraigaron de su padre. Si nosotros, pavotes grandes, que tenemos 40 años, yo no veo a mi papá y ya me estoy desesperando por esta cuarentena y lo hablo. Imagínense José con 17 años. Entonces, habrá llorado, habrá sido un camino de lágrimas, pero Jehová estaba con él, dice la palabra. Él lo consolaba, él sanó sus heridas. Él le dio fortaleza, él le dio aliento, él lo sacó de todos lados. Así debemos pasar las pruebas. Yo sé que muchos estamos en el pozo como José, depresivo. Como José hay que salir de las pruebas. Nos va a dar un consuelo y nos va a poner en la casa de Potifar a trabajar con descanso. Vamos a crecer, vamos a prosperar. Nos pueden calumniar, podemos terminar preso, es un ejemplo. Podemos terminar preso, pero ahí debemos servir, debemos seguir y el Señor nos va a poner en alto. Su palabra no miente. Crean que su palabra es fiel y verdadera, no es un cuento de hada. Que las iglesias hayan hecho una caricatura de una iglesia verdadera no quiere decir que este libro no tenga ese poder. Porque esto es lo que ha hecho la iglesia. Ha menospreciado su palabra, ha ninguneado su palabra, han preferido las fábulas, han preferido los cuentos, han preferido la psicología, han preferido la brujería, los que se hacen llamar hijos de Dios. Cualquier cosa menos el consejo de Dios, menos la palabra de Dios. Por eso, volvámonos a la palabra de Dios. Volvámonos a la palabra. Ustedes van a hacer la diferencia cuando tengan esta palabra en su corazón, en su vida, y la lleven en práctica. Y cuando hablen, van a hablar esto. Y cuando hablen esto en su tiempo, va a ser como José. El mundo va a decir, como dijo el faraón, no hay un hombre más sabio que este. Y no van a ser ustedes, va a ser la palabra de Dios. ¿Se entiende? Bueno, entonces acá le dice que va a ser el hombre más importante sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón quitó su anillo, fíjense en el versículo 42. Entonces el faraón quitó su anillo, que esto representa la autoridad. El padre del hijo pródigo le da el anillo, que representa esa autoridad del padre, que le da ahora esta autoridad del faraón, que le da a este gobernador. Se quitó el anillo de su mano y se lo puso en la mano de José. E hizo vestidos de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Fíjense cómo es recompensado. Esto es para llorar. Esto es para decir, wow, Señor, imagínense José, del desánimo que tenía, de la tristeza que tenía, de que ya habrá pensado más de una vez dejar todo y dedicarse al pecado, dedicarse a cualquier cosa. Y muchas veces pensamos así. Pero cuando nos queremos ir, decimos lo que dijo Pedro. ¿A dónde iré, Señor, si no a ti? ¿A dónde vamos a ir? Al mundo. ¿Qué tiene el mundo? Ya vimos que el mundo solamente tenía azotes. Ya vimos que el mundo solamente tenía muerte, que solamente tenía penas, dolor, aflicción, pecado. ¿A dónde vamos a ir? Entonces tenemos que esperar y hacer las cosas como Dios manda. Bueno, entonces acá vemos que es puesto en alto. Versículo 43. Y lo hizo subir en su segundo carro, pregonaron delante de él. ¡Fua! Fíjense la gloria que le está dando. Ahora le da estas vestiduras, les da collar de oro, le da un carro de prestigio, le da un lugar y con gente delante de él. Acá lo que está diciendo es que hizo subir en su carro y pregonaron delante de él. Doblar rodillas, fíjense lo que decían, doblaron las rodillas delante de José y lo puso sobre la tierra de Egipto. Esto tiene que ver con la realeza. Cuando vemos que hay gente pregonando delante de él, esto era en lo que tenía que ver con la realeza. Los reyes cuando iban pregoneros delante. Gente delante de él, un ejército, caballos, habían ejércitos delante de él. Y acá está representando cómo ahora pertenece a la realeza, al cargo más alto. Fíjense dónde lo puso, solamente el Señor lo puso en esto. Imagínense los sueños de José. Con toda la suerte del mundo, él por ahí quería volver a la casa de Potifar. Bueno, a la casa de Potifar no sé, porque si estaba esta mujer come hombres, pero no, la mente de José habrá sido muy pequeña. Jamás se hubiese imaginado esto. Él jamás dijo, bueno, yo en día de mañana, David tampoco jamás pensó que iba a ser rey, pero el Señor lo pone en alto. ¿Se entiende? Todo viene de la mano de Dios, no del hombre. Entonces, acá vemos que tenían que doblar rodillas y le pusieron sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 44. Y dijo el faraón a José, yo soy faraón, y sin ti ninguno alzará la mano, ni pie, ni pie en toda la tierra de Egipto. Toda la autoridad para José. Y el Señor nos quiere poner en alto.
esto no es que quiero disparar a la doctrina de la prosperidad, porque todos te dicen, todos te leen esto. La doctrina de la prosperidad te toman, te agarran la historia de David cuando era rey. Entonces el Señor te quiere hacer rey y vas a ser rey porque lo declarás y porque encaminas tu fe hacia un poder sobrenatural. José tenía carros, tenía anillos de oro, todos se inclinaban delante de ti. Ah, el Señor te quiere poner así, mirá, el Señor quiere que seas como José. Eso es ser tonto, es ser lelo, además de ser un analfabeto bíblico. Porque esto le pasó a José. Esto no es que te va a pasar a vos en el sentido lo mismo que a José. Esta es la historia de José. A mí me va a pasar otra cosa. El Señor es multiforma. Va a tratar conmigo de otra manera, con ustedes de otra manera. Pero el ejemplo, el principio es el mismo. ¿Se entiende? Pero muchos manipulan las escrituras y esto es para mí, lo tomo y yo voy a ser gobernador. Y el Señor me lo dijo, ¿eh? Soñé. Sí, seguí soñando. Bueno, versículo 45. Y llamó a Faraón su nombre, el nombre de José, Safnat Panea. Safenat Panea. Y le dio por mujer a Senat. A Senat, a Senea, bueno, están varios nombres en las traducciones. Entonces, hija de Potífera, sacerdote Om. Y salió José por la tierra de Egipto. Fíjense cómo el Señor, sin darse cuenta, ahora tiene una mujer, ahora tiene una esposa. El Señor no lo va a torturar toda la vida, como con la mujer de Potifar. ¿Se entiende? Ahora el Señor le está dando el descanso diciendo, aprobaste, ahora tenés la recompensa. El Señor no lo va a tener como un gobernante y mirando todas las mujeres y volviéndose loco y siempre viviendo el calvario que vivió con la mujer de Potifar. No, el Señor le puso a la mujer de Potifar para que pase la prueba y que tenga dominio propio. Ahora le da a su mujer. Ahora sus ojos se centran en ella. Recuerden que él no conocía mujer. Este era un varón que tenía dominio propio, pero tenía pasiones. Y fíjense que casi se le cayó toda la ropa delante de la mujer. Obviamente que tenía deseos sexuales. No es que no sentía nada, que era un asexuado, así cualquiera. Si yo no tengo deseo sexual, obviamente, así también cualquiera, no voy a tener tentaciones, sería hermoso. Si no tengo avaricia, sería hermoso, no codiciaría nada, no robaría. Pero tenemos todas esas cosas en nuestra vida, pero hay que luchar, hay que bloquear esas cosas. Bueno, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José delante del faraón y corrió toda la tierra de Egipto. Recorrió. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora José va a ejercer como un gobernante. Ahora tiene un cargo y un oficio importante. Pero la palabra dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y Dios es sabio, ¿eh? Y yo sé que muchos reniegan de esto. Quieren lo mucho directamente, no lo poquito. Yo no quiero hacer bien lo poco, porque yo nací para mucho. ¿Qué significa esto? José, con las ovejas que tenía de su padre y con sus 12 hermanos, él servía. Él ya era diligente, era ordenado y sabía trabajar. Ya hablamos de la diligencia. Y ahora vemos que lo que va a hacer no es nada de otro mundo para él. Él ya está acostumbrado a esto. Él va a ejercer este cargo con sabiduría porque ya lo sabe hacer, no es un inexperto. El Señor no manda inexpertos que después me va a dar un poder por ahí y oramos que caiga algo del cielo y que me salve las papas. No. José sabía matemáticas, sabía contar, era un hombre de excelencia. Entonces acá vemos que recorrió la tierra de Egipto. Va a controlar todo, empieza a supervisar, empieza a hacer su trabajo, empieza a hacer todo para lo que fue llamado y lo que hizo siempre. Se siente cómodo en su hábitat. ¿Se entiende? Y el Señor nos va a poner a servir en el área que nos sentimos cómodos, a hacer lo que nos gusta hacer. ¿Se entienden? Entonces, versículo 47. En aquellos 7 años de abundancia de la tierra, produjo a montones, y acá vemos que Dios estaba con él porque se cumple lo que él había dicho. Acá están estos 7 años y la tierra produjo a montones. Y en este tiempo José empezó a administrar los recursos. ¿Crece mucho? Bueno, lo administramos. Fíjense cómo funciona esto, cómo somos prosperados también. Hoy está de moda los profetas que dicen, tengo una palabra, el Señor te quiere prosperar, te quiere dar una gran bendición. Esa bendición que querés, esa ya viene en camino.
No te desesperes, el Señor te la va a dar. Y todos vienen con estos chistes, pero te lo dicen sin saber cómo te manejas económicamente. Es ridículo esto. Sin saber cómo estás caminando delante de Dios. Es patético que te digan así. ¿Cómo me puedo parar yo en la iglesia o ahora con ustedes y decirle, el Señor tiene una gran bendición para ustedes? ¿Y yo qué sé? Yo qué sé, porque no es la misma la situación de Marcelo, que la situación de Mario, que la situación de Laura, que la de Cristo Sin Fronteras. Cada uno está pasando diferentes situaciones. Algunos por ahí están en el pozo, otro por ahí está con la tentación de Potifar, otro por ahí está preso y otro por ahí ya está enfrente del faraón. Entonces, pero yo no me puedo dar el lujo de decir el Señor tiene algo para todos igual. No, no funciona así. Entonces, acá vemos que, ¿cómo vamos a prosperar económicamente? ¿Cómo vamos a prosperar? De la manera que José está haciendo ahora. Todos los recursos lo está administrando. Lo está administrando. Nosotros debemos ser diligentes en la economía. Ganamos poco, gasta poco. Ganás un poquito de más, guardalo. No vivas de asado todos los días, no vivas comiendo, no vivas comprándote ropa. No, comprá lo necesario y guardá. Ahorrá, esperá en el Señor. Andá prosperando. Y lo digo ahora de cabeza dura, porque yo viví toda mi vida endeudado. Yo vivía todos los días con la tarjeta en rojo. Yo cobraba y ni veía el sueldo porque me lo debitaban todo. Tuve que llegar a una crisis económica de que no cobré nada para aprender. Por eso no me estoy jactando de algo, no es un orgullo decir esto, pero la pasé mal económicamente. Pero era parte de que el Señor estaba trabajando en mí para que sea diligente. No te desesperes cuando tengas plata. Yo tenía 2 pesos y me hacía un asado. Siempre tenía que estar en rojo, siempre tenía que estar pidiendo. ¿Y con qué necesidad? Porque había algo en mí que me estaba, que había ansiedad, había algo en mí que tenía que estaba compulsivo, comprando, gastando, porque claro, yo no estaba en plenitud, no estaba lleno y tenía que gastar y mal gastaba. Ahora el Señor me dice, vas a prosperar, vas a tener tu auto, tu casa, no sé, el Señor te dice que sí, pero sé diligente, ahorrá, guardá, no salgas todos los días de vacaciones, no viva, no, y diga, no, que el Señor va a prosperar, no. Eso quiere el Señor. Y en esa conducta, en esa diligencia económica, el Señor nos va a prosperar. Te dice, trabajá mucho, esforzate, cansate, innová, tené proyectos, tené ambiciones. Fíjense que José servía en la casa de Potifar y le subieron el cargo. Eso es lo que quiere el Señor. No quiere que estemos toda la vida en lo mismo, renegando de nuestro trabajo. No, tenés sueños, tenés ambiciones, pero una ambición es con el buen sentido. De que quieras progresar, de que quieras tener una casa, de que quieras tener un negocio, de que quieras tener una empresa. Está bueno. Porque después con eso vas a usar de bendición para la gente, para el mundo en que te ha tocado vivir. Entonces, acá vemos que, pero primero el Señor tiene que estar con nosotros. Si no, vamos a hacer todas las cosas malas, todas las cuentas mal. Entonces, acá vemos que, versículo 47, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Fíjense, ahora la administra un hombre de Dios. Ustedes fíjense que a lo largo de nuestra historia hemos tenido momentos como esto, momentos donde hemos tenido dinero, donde hemos tenido prosperidad. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? No sé, desapareció. Estuvo maldito, se esfumó. Bueno, eso porque estábamos entenebrecidos por el pecado, no fuimos diligentes. Porque hemos tenido buenas situaciones, buenas rachas, digamos, buenos gobiernos. Algún tiempo podemos estar mal, pero no toda la vida. Entonces acá vemos que hay un tiempo de abundancia, versículo 48. Y reunió todo el alimento de los 7 años de la abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento. Fíjense que no vivieron de joda estos 7 años, no vivieron haciendo asado todos los días, saliendo a bailar de vacaciones. No. Guardaron todo. Racionaron la comida, racionaron todo, vivían como tenían que vivir, pero guardaron para el futuro. A esto estamos llamados nosotros. A guardar, a ahorrar, a tener. La palabra te dice, no pidas prestado, mejor presta vos. Eso te dice el Señor. Y yo anhelaba esto, porque vivía pidiendo prestado, nunca llegaba, como que siempre me pasaba algo, pero yo era negligente. Y qué lindo cuando ya empezamos a estar bien económicamente y en lugar de pedir, prestamos. Es una paz, una tranquilidad. Por eso decimos, todo esto lo tenemos que guardar en el corazón para ponernos como meta de que por acá tengo que ir. Y ¿sabes qué lindo? Cuando tengas algo que el Señor te prosperó, lo guardó.
Después también ofrendar de amor. La ofrenda es un tema que ya con las iglesias es patético como están robando y lucrando. Pero qué lindo decir, Señor, me prosperaste con esto y yo sirvo con esto de corazón, de amor. No el diezmo es falso, es un chantaje eso. Pero sí cristianos generosos que sirven al reino. ¿Se entiende? Pero para eso tiene que ser una persona prosperada, una persona madura, una persona que esté bien espiritualmente, que sea generosa, que tenga amor, que sea una persona. A eso estamos llamados nosotros. Bueno, entonces, vemos que, eh, vemos que guardó el alimento en la ciudad, poniendo cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Versículo 49. Recogió José el trigo como la arena del mar. Fíjense, el Señor lo prospera en esta situación. Mucho en extremo, hasta no poder contar porque no tenía número. Fíjense, el Señor lo prospera y Él tiene que administrar todo esto. Y no se desesperaron, ¿eh? Porque cualquiera podría decir, bueno, vamos a vivir como ricos estos 7 años, que nosotros haríamos eso. Yo por ahí, a ver, muchos dicen, ay, Señor, yo tengo problemas económicos, te oro, te pido, Señor, y no me das nada. ¿Cómo se me solucionarían mis problemas si me das $1.000.000? Con $1.000.000 pago todas las cuentas, me arreglo mi casa, vivo bien y ahí sí te voy a servir como te tendría que servir. Pero ¿por qué no me das este $1.000.000? Porque no estamos listos. José estaba listo para manejar esto. Pero el Señor, a ver, si el Señor me da ahora $1.000.000, me olvido de Dios. ¿Para qué quiero a Dios si tengo $1.000.000? Seguramente eso hay en mi corazón. Si el Señor me da una mujer, una esposa ahora, seguramente la he hecho a perder, porque no estoy listo seguramente, si no ya me lo hubiese dado. ¿Se entiende cómo son las cosas? Son simples, pero nosotros somos los cabeza dura, que anhelamos tanto los deseos del corazón, que hasta lo ponemos a Dios como que ella nos prometió y nos tiene que dar. Y ahí renegamos, ahí nos frustramos, ahí fracasamos. Seguimos. Bueno, versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año de hambre. Fíjense cómo lo está prosperando. Ahora sí es el tiempo de José. Ahora ya no le alcanza la mano de tanta prosperidad. Ahora tiene todo. Ahora tiene una mujer, tiene un renombre, tiene prestigio, tiene una casa en el palacio principal, el hombre más importante de la tierra. Tiene un trabajo de jerarquía. Es un hombre influyente, es un hombre importante. Todos iban a él. Él daba consejos. Él tiene una mujer, ahora tiene hijos, tiene familia, está siendo recompensado a más no poder por Dios. Y el Señor es así. Este es el carácter de Dios. Pero antes tuvo que procesarlo. Antes no le dio nada. En la cárcel se murió de hambre seguramente. En el pozo, en el desierto, en el camino a Egipto, la pasó mal. Pero ahora está listo, está procesado. Entonces, dejemos de renegar si no alcanza la plata. Dejemos de renegar si no podemos pagar el alquiler, si estamos en una prueba, si estamos en una tentación. Dejemos de renegar y tengamos visión de dónde estamos parados. Y pongamos y dediquemos todo el corazón, como dice Proverbios 26. Entregar todo el corazón y servir. Y ahí vamos a empezar a caminar de a poquito. Bueno, entonces vemos que dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Acá aparece Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Fíjense cómo halló el consuelo ahora. Cómo ahora ya ha podido superar todo lo que es la casa de su padre, con sus hijos, con su familia, con su plenitud. El Señor ya le habrá sacado hasta el resentimiento que habrá tenido por sus hermanos, porque habrá tenido mucha bronca. Entonces el Señor ya habrá trabajado con, imagínense tanto tiempo preso y acordarse todos los días de sus hermanos. Y el Señor nos llama a esto, que en el medio del dolor vayamos perdonando a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestro tío, a nuestro padre, a todos. Hay muchas personas que nos estafaron, hay muchas personas que nos engañaron, mujeres que nos han traicionado, que se fueron con otro más joven, más bonito, hombres que se han ido con otras mujeres más feas y más baratas que la que... Así es la vida. Amigos que han pedido préstamo y no nos pagaron nunca y prefieren no saludarnos y borrarse. Mucha gente nos lastimaron en este caminar. Pero el Señor viene a sanar todas estas heridas. Por eso debemos caminar con Él. Entonces, versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín,
Porque dijo, Dios me hizo fructificar de la tierra de mi aflicción. Fíjense los nombres. Ahora estoy fructificando. La tierra de mi aflicción, donde yo sufrí. Esto es lo que va a pasar. Donde nosotros sufrimos, donde fuimos humillados, donde fuimos caídos, donde fuimos blasfemados, donde eligieron escupir nuestra tumba y pisarnos la cabeza. Ahí nos va a hacer prosperar el Señor. Donde nos dolió. Ahí es donde, y es tiempo de que pasemos estas cosas. Es tiempo de que tu familia, que lo que está diciendo José, con el nombre de sus hijos, de que, fíjense, lo leo nuevamente, llamó el nombre del segundo Efraín. Ahí está, ya sé que se corta, ahí estamos, ahí estamos. Tengan paciencia. Ustedes quieren llegar a ser gobernadores como José y no tienen paciencia 2 minutos que se corte internet. Somos terribles, ¿eh? No se pongan locos, acá estamos, no nos fuimos a ningún lado, pasa, el internet se corta, siempre pasan estas cosas. Seguimos. Fíjense lo que le estaba diciendo. Igual cuando se corta, yo no hablo nada, no cuento nada. Cuando se corta a este lado, hay veces que por ahí se les corta a ustedes. Tengan paciencia, como José. José estuvo ¿cuánto tiempo preso? Se ríe Mario. Bueno, seguimos. Fíjense qué es lo que está diciendo José con el nombre de su hijo Efraín. Dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. A ver, tenemos que ser afligidos, debemos ser afligidos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Debemos ser afligidos. Es tiempo, ¿sí?, de que el Señor nos empiece a afligir, que se levante nuestra familia en contra nuestro, que tu papá te empiece a calumniar, que tu mamá te empiece a injuriar, que tus hermanos te empiecen a humillar, que tus mejores amigos te empiecen a soltar la mano, que te empiecen a criticar, que te empiecen a calumniar, que te estafen. Es tiempo de que nos humillen, porque el Señor tiene que tratar nuestro carácter. Pero en ese proceso, la palabra nos dice que va a fructificar en esa tierra. Por eso vemos que nos va a poner en alto el Señor cuando hemos llegado a esto. Y no cuando no aguantan 1 minuto que se corte internet, esos resentidos. Nada, mentira, un chiste. Entonces, nosotros, si estamos siendo humillados y estamos pasando estas cosas, cosas vergonzosas, cosas que nos hacen llorar, nos van a pasar cosas que nos vamos a querer arrancar los pelos, que vamos a querer que, Señor, tener vergüenza de Dios. Nos van a tomar el pelo, nos van a tratar de tontos. Bueno, no todos juntos, si nos pasa todos juntos seríamos unos desgraciados, pero sí que nos van a pasar algunas de estas cosas. Sí que van a pasar estas cosas de que nos van a echar en cara cosas, que nos vamos a sentir avergonzados, que van a salir cosas nuestras a luz, que vamos a quedar en evidencia y vamos a sentir que somos los peores. Nos van a defraudar, vamos a trabajar, no nos van a pagar, van a hablar mal de nosotros, nos van a dar mal testimonio, nos van a meter preso como a José. Es tiempo. Si no, ¿cuándo va a ser? Si no, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo nos va a procesar el Señor? Tiene que pasar, pero en ese tiempo tenemos que estar como José, sirviendo firme con el corazón. ¿Se entiende? Entonces, cuando llegue el momento, el Señor nos va a poner en alto. Y acá vamos a ver a José, que es el ejemplo cuando se encuentre con sus hermanos, que a esto estamos llamados nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que José dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué lindo cuando empieces a fructificar en la casa de tus padres. Los que te pisaron la cabeza, los que te dijeron el loco religioso, los que te humillaron y que te busquen y que te vean como a José en el ámbito en que te ha tocado vivir, ya sea económico, ya sea familiar, ya sea religioso, ya sea moral, ya sea lo que sea. De que tus amigos, los que te han estafado, mujeres que te han traicionado, que te han engañado y que te tuvieron como la peor basura, y que el Señor te ponga en alto y que te vean como a José, que te vean como un gobernador con los caballos delante y que te vean que Dios está con vos. Esa es la gloria. Eso es lo que tenemos que entender, que vamos camino a eso.
Dejemos sanemos esos traumas de lo que nos hicieron. Obviamente que pasaron hombres malos en nuestras vidas que nos hicieron mal, mujeres malas que lastimaron sentimentalmente. Obviamente que pasaron todas estas cosas. Hombres malos, trabajos malos, muchas cosas que nos han traumado. Pero ¿qué es lo que pasa? A todo, bienvenido, Marce, buenísimo. El problema es que no te pase. Si no te pasa nada, es porque estamos trabados en algo y algo no está saliendo bien. Pero el Señor nos llama a afligirnos. ¿Para qué? Para calmar esa soberbia que tenemos, para calmar, para que nos empiece a moler. El Señor nos tiene que triturar ese orgullo que tenemos, esa autosuficiencia que tenemos, ese egoísmo que tenemos. Ahí trabaja el Señor, en el problema, en la tribulación. No nos desesperemos, pasemos las pruebas como debemos pasarlas. Es tiempo de eso, gloria a Dios. Es tiempo de servir como Jacob. En silencio, que nos estafen, no importa. Ahora, acá vemos que José pasó por todas y ahora lo ponen en alto. Y el Señor nos va a poner en alto. Aderezas mesas delante de mis enemigos. Como José, nos van a poner en lo alto. Versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre. Se cumple, la palabra de Dios está con José y se cumple todo al pie de la letra y José está trabajando y José está siendo diligente y está siendo el hombre más reconocido de la tierra de Egipto, más importante que el faraón, porque está viendo que José está con Dios, o sea que es el hombre más importante. Entonces, lo que el Señor tenga preparado para nosotros, solo Dios sabe, pero es algo grande en el ámbito en el que estamos acostumbrados a vivir. Pasa que nuestra mente no nos da. No nos da. Yo por ahí digo, no, Señor, yo quiero tener mi kiosquito, quiero vender mis golosinas y hasta acá quiero llegar. Y no, por ahí el Señor tiene algo mucho más grande seguramente. Pero hay que pasar estos procesos. Bueno, ahí me estoy pareciendo a los cristianos de la prosperidad, estos pastores chantas que el Señor quiere darte siempre el doble y todas esas cosas. Solamente toman eso. Pero bueno, el tema es que es verdad. De que Dios... Son otras dimensiones los terrenos de Dios, que no tienen nada que ver con los nuestros, y totalmente ajeno a nuestra mentalidad. Nosotros es una mentalidad pequeña y pecadora. Dios tiene algo más grande. Fíjense, José, ¿ustedes se piensan que José tenía esto en su cabeza? Que José estaba orando por esto. Señor, llévame como gobernador a Egipto y quiero andar sobre carros, Señor. Señor, yo necesito servirte, pero como gobernador. Leonardo, gloria a Dios, amén. No sé en qué momento te conectaste, pero bienvenido al grupo. No sé si te conozco, pero bienvenido. Entonces, vemos que José no estaba clamando y pidiendo por estas locuras como hoy están haciendo muchos. Hoy en las iglesias estas patéticas se juntan 4 o 5. Acá vemos... ¿Qué tal, profesor Céspedes? No sé, capaz que sos alumno mío de geografía, no sé. Bueno, entonces, acá lo que vemos es que lo que está haciendo José no es como están haciendo en las iglesias modernas, que se juntan 4 y dicen la ley del acuerdo, le enseñan a orar, que si nos ponemos de acuerdo 3 o 4, decimos, Señor, mirá, yo con Marcelo y con Mario nos pusimos de acuerdo que nos tenés que dar un taller mecánico industrial a nivel internacional. Nos pusimos de acuerdo, donde hayan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí, dice la palabra, y si se pusieran de acuerdo, yo lo haré, dice la palabra. Ya elegimos, nos pusimos de acuerdo, queremos esto. Es más, si yo enfoco mi fe con Mario y con Marce, nos enfocamos la fe, estás obligado a dármelo. Bueno, cuando nos vamos a las escrituras nos encontramos con algo totalmente diferente. Bueno, acá vemos que, versículo 55. Versículo 54. Comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, en todos, incluso en el país en donde estaba Jacob y sus hijos, los hermanos que lo vendieron. Entonces, hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Y fíjense nuevamente la mano de Dios. Acá, esto es para ver la dimensión de la mano de Dios. En la casa de Potifar estaba José y prosperaba. Se fue José y no prosperaba más. Era la casa de un impío. José estaba en la cárcel y prosperaba la cárcel. José está ahora en Egipto y ahora prospera Egipto. Fíjense las dimensiones de Dios. Lo que no tenemos dimensión de esto. Pero el Señor lo está usando en todos los ámbitos, pero Jehová estaba con él.
Y a esto estamos llamados nosotros, a prosperar, no económicamente solamente, sino que a prosperar espiritualmente, a llevar paz, a llevar tranquilidad, a llevar armonía donde estemos, en nuestro trabajo, a los vecinos, a nuestros hermanos, al que sea. Debemos ser ayuda, ser un alivio para las personas. Eso es servir. ¿Se entiende? Atender a las personas que están en estado de muerte. Demasiado que muchos que se van al infierno y lo que les lo que les espera. Bueno, versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan. Y dijo el faraón a todos los egipcios: id a José y haced que él os dijere. Más gloria para José. Fíjense, José ya no le alcanza la mano para encontrar las bendiciones. Ya tiene su mujer, ya tiene sus hijos, ya tiene su casa, ya tiene su trabajo, tiene su oficio, tiene el respeto, tiene honores, tiene gente a cargo. Es el hombre más importante de Egipto. Y ahora todos están que necesitan hambre, le van a José. ¿Se entienden? Y acá está hablando de que José empieza a administrar el pan también. Acá nos empieza a hablar de Cristo también, cuando está hablando de que la gente empezaba a pedir por el pan. Fíjense que acá nos está diciendo en el versículo 54, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. ¿Por qué había pan? Porque estaba José. Él se va a encargar de distribuirlo. Entonces estamos viendo un tipo de Cristo. Entonces nosotros estamos distribuyendo el pan y no significa que me voy a poner una panadería y a repartir panes. No, no, no. Estamos predicando el evangelio de Cristo, de que Él es el pan de vida, de que Él es el agua, de que Él es el camino, la verdad, la vida. ¿Se entiende cómo aplicar esto a nuestra vida que sea algo útil? No es un cuento de historia. Ya pasó, ay, qué lindo para mi mente, es para mi alma de que se goce un poquito. No, es para que yo lo ponga en práctica y vivir lo que vivió José. Para eso se trata la escritura. Entonces, versículo 56. Y el hambre que estaba en toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y en toda la tierra venían a Egipto, fíjense que no solamente los moradores de Egipto, de su país, venían a José, sino que lo engrandece delante de todos los moradores de la tierra. Esto es increíble. Ahora José administra todos los recursos. Imagínense lo que era José. Era la persona más importante del mundo en este momento. Hasta el faraón queda de lado. Porque ahora todos con hambre tenían que hablar con José. Y todos tenían que hallar la gracia a los ojos de José. ¿Se entiende? A nivel mundial, en toda la tierra había hambre. Y todos iban a Egipto. Y hablar con José habrá sido el privilegio más grande que había. Y ahí se encontraban con un hombre misericordioso, con un hombre humilde, con un hombre de Dios, y la gente quedaba maravillada. ¿Se entiende lo que está haciendo José con este jovencito de 17 años que arrancó y ahora tiene 30 años? ¿Se entiende todo lo que fue trabajando en este tiempo? Entonces, versículo 57. Y toda la tierra venían de Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Entonces, acá vemos cómo el Señor ya lo puso en alto a José. Ya ahora es el gobernador, ya es una persona importante. Fíjense si lo ponía a los 17 años a hacer esto. Hubiese sido un jovencito soberbio, la fama se le hubiese subido a la cabeza, hubiese administrado mal las cosas, hubiese hecho en la carne muchas cosas, no hubiese consultado a Dios y hubiese hecho las cosas en su parecer. Por eso el Señor nos está preparando. Entonces, deja de quejarte porque el Señor no te da ese trabajo que tanto amás. Deja de quejarte porque el Señor no te da esa mujer que tanto querés. No te da ese hombre con el que te querés casar. Deja de quejarte porque no tenés esa casa que anhelás. Deja de quejarte por todos estos sueños que no se cumplen hasta el momento. Y ponete a trabajar como José. Pero bien, no de malo. Nos ponemos a trabajar bien, con un corazón gozoso, con un corazón pleno, con un corazón servicial. Ahí está la prosperidad. Es hermosa la historia de José. Qué loco que en las iglesias no se lean la Biblia, ¿no? La verdad que esto es algo increíble. Qué loco, ¿no? Porque en las iglesias te leen un versículo y ahí te cuentan la historia del pastor, que terminan contando una historia, te cuentan lo que pasó en el noticiero, que se fue de vacaciones y de que comió una paella, comió ese pastor, riquísima, sí, buenísimo, pero estás en una iglesia, papi.
Bueno, pero es lindo, nosotros nos tenemos que gozar. Y lo lindo es que esto también queda grabado y muchas personas, yo sé que luego los que no están ahora, luego lo vuelven a leer, a estudiar, luego o gente nueva. Por eso también los invito a que cuando tengan el discernimiento de que si esto está siendo de bendición para ustedes, en el momento donde una persona está mal, está afligida, necesita una palabra, y ustedes por ahí decimos, no, por ahí no estoy para dar una palabra, por ahí no estoy preparado. Y tienen que saber cuál es el estudio exacto que le puede servir a la persona. Ese discernimiento tienen que tener. No es que Cristo es bonito y te quiere salvar, te quiere hacer rico. No, dejémoslo eso para los herejes. Nosotros debemos ser punzante. Por eso, compartan, si son de bendición para ustedes, compartan el video. Esta es la bendición que estamos haciendo. Estamos utilizando los recursos que el Señor nos da para evangelizar. No estamos esperando tener un canal que salga por todos los canales en aire, salir a la noche en canales de aire y que salga a miles de personas. No, tenemos que trabajar con lo que el Señor nos da. Y ustedes también. Ustedes con un doble clic pueden mandar un versículo, pueden dar una prédica. ¿Se entiende cómo podemos empezar a hacer luz en el ámbito en el que nos ha tocado vivir? Bueno, de esto se trata. Vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra. Se nos pone la piel de gallina pensar que podríamos recibir algo como lo que José recibió, Señor. Esos honores que tú le has dado a un siervo fiel, Señor. Pero muchas veces lo vemos lejano, porque somos tan negligentes, porque somos tan perezosos, porque somos tan autosuficientes que preferimos el camino más corto y no el camino más largo. Muchas veces vemos que se frustra nuestros sueños y no se cumple como el de José, Señor. Pero por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a afianzar nuestros primeros pasos, Señor. De no querer correr cuando no sabemos, Señor. De no querer caminar cuando no estamos de pie, Señor. Ayúdanos en la situación que estemos caminando, Padre. Tú sabes cuál es el problema de cada uno de mis hermanos. Que lo trate, Señor, a cada uno. Te pido por Guille, Señor, que afiance sus pasos, sus pies, Señor. Que alimentes, que sacie su alma, Señor. Que comience a restaurar, Señor, su alma a través de la palabra. De saber que ahora hay aliento, que ahora hay vida, que ahora el Creador está en la vida de todos mis hermanos, Señor, y que tú estás con ellos, Padre Santo. Ayúdalo a Marcelo, Señor, a que pueda saber en qué parte está caminando, Señor, de las pruebas de José y que afiance, que tome la armadura, que es la palabra, Señor, y que comience a caminar. A Emilia, Señor, que está pasando sus pruebas, sus tormentos, Señor, cosas inexplicables, Señor, como la mujer de Potifar, Señor. Vamos a pasar cosas así, pero danos las fuerzas para atravesar estos desiertos hostiles, Señor. Gracias por Mario, Señor, ahí que está firme, por lo que se están conectando, Señor, por Laura, poderoso Dios, que le des palabra, que le des aliento, por Cristo sin fronteras, Señor, por Pedro Gutiérrez, por Vanessa, Señor, por todos los que se conectan, por Cintia, por todos los que son el grupo, que siempre me olvido de algunos, pero gracias, Señor. Gracias porque están recibiendo. Y amo la gente que ama la palabra, Señor. Me encanta la gente que quiere su palabra y que quiere para progresar y no para pelear, no para contender, no para ser religioso, no para jactarse de conocimiento, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros, Señor, cuando no éramos dignos de nada, cuando éramos del ejército del faraón, cuando íbamos a los magos y a los brujos del faraón, Señor. Esos eran nuestro consuelo, pero ellos nos llevaban a la muerte. Y ahora sin nada, tú nos estás dando, Señor, estos tesoros, tu maravilla, tu descanso. Que descansen, Señor, mis hermanos, que puedan cenar en familia, que puedan tener una noche agradable, Señor, de descanso, de paz, de tranquilidad, y preparamos nuestro corazón para mañana que es tu día. Guardarás el día de reposo para santificarlo, el cuarto mandamiento. Por eso estuvimos mal sin ti, Señor, en los domingos. Los domingos era de tristeza, de angustia, Señor, de soledad. Hoy vamos a entender de que el domingo es tu día, Señor, para gozarnos en ti, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Bueno, amén, mis queridos hermanos. Mañana lo vamos a hacer, vamos a transmitir 16 horas. 16 horas va a quedar el horario. Todos los días vamos a estar 19:30 horas para los estudios y el día del Señor, el domingo, va a ser 16 horas. Porque ahora como se están aflojando esto lo que es la cuarentena y estas cosas, nos podemos ir reuniendo de a poquito, no somos muchos,
pero por ahí si hay gente que termina muy tarde, que no se vayan tarde, entonces va a quedar 16 horas y más ahora en invierno. Así que bueno, hay muchos que son, bueno, Mario está en Córdoba, desde ya te digo que bueno, el día que vengas a Buenos Aires, desde ya estás invitado para que vengas y todo. Eh, bueno, Lía también que es de Córdoba, no sé si está conectada. Bueno, Pedrito que es de Perú, pero bueno, los que estamos allegados a este lugar, Laurita, también no te desesperes, no te desesperes por lo que es iglesia y todas esas cosas. Seguimos en este caminar que Dios ya te va a mostrar. No desesperemos. Y, y bueno, así que, listo, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, 16 horas. 16 horas, que es el Día del Señor, y vamos a tomar la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo.